Hola, sean bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato de la carrera Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. En esta ocasión, les vamos a presentar nuestra propuesta técnica del diseño de la infraestructura lógica de un centro de datos. Los participantes son Ana Valeria de Anda Ábalos. Rodolfo Cabrera Méndez. Jorge Alejandro Camacho Martínez. y Fernando Ramírez Morales. A lo largo del video abordaremos temas tales como las herramientas de monitoreo, así como nuestros criterios para la elección de una solución. También presentaremos nuestro diseño de alta disponibilidad y los componentes para garantizar nuestra seguridad lógica, basándonos en certificaciones vigentes. Sin más que agregar, comenzamos. Herramientas de monitoreo y control. Supervisión del centro de datos. Nuestro centro de datos es el corazón de nuestra infraestructura de tecnologías de la información y es fundamental para la misión de todos. Debido a la evolución técnica, la complejidad de la infraestructura del centro de datos sigue aumentando, y si falla, las empresas a menudo quedan inoperativas. Un software de monitorización de red que analiza procesos continuamente, realiza informes y alerta al personal en el momento en el que se produce un error es altamente recomendable con el fin de garantizar la disponibilidad, rendimiento y correcto uso del ancho de banda de una red. La monitorización de la red nos permitirá una intervención rápida, incluso remotamente, si no nos encontramos en el lugar donde se produce el problema. Como siguiente, veremos nuestros criterios para la elección correcta de la solución de monitorización. En la toma de la decisión, hay que considerar bastantes factores básicos, además del precio del producto, tomando en cuenta la infraestructura dada y las características de la solución. Para tomar nuestra decisión, tenemos dos puntos perfectamente claros: cuáles son los requerimientos de nuestro sistema y para qué área de aplicación necesitaremos la solución. Para el tamaño de la red y el número de escenarios a controlar, la selección de la herramienta de monitorización obedece al tamaño de nuestra red y número de escenarios a controlar. Estos escenarios incluirán, por ejemplo, nuestros servidores, switches, ordenadores en el espacio de trabajo, así como las conexiones entre estos dispositivos y las conexiones a localizaciones externas e Internet. Dos áreas importantes que deben ser monitorizadas en nuestro centro de datos son los sitios web y la comunicación por correo electrónico. Es importante que el funcionamiento general y los componentes individuales de nuestro centro de datos sean monitorizados junto con los tiempos de respuesta. Para el apoyo al Departamento de Tecnologías de la Información, el software de monitorización deberá apoyar al departamento a la hora de observar la disponibilidad de los servidores. También deberá ayudar a descubrir errores de entrega analizando todo el proceso de transferencia, a través de las recepciones de correos electrónicos usando correos de prueba. Las redes crecen e incrementan la demanda de monitorización. Es interesante elegir una solución que puede crecer dependiendo de nuestra demanda. Para eliminar inseguridades antes de comprar una solución, deberemos contar con una versión de prueba para realizar pruebas y, si estas salen exitosas, comprar la versión completa. Lo que debe tener la herramienta de monitorización. La monitorización del uso y disponibilidad del ancho de banda pertenece al núcleo de los elementos que debe tener como requisito una solución de monitorización de red. Es importante buscar que la aplicación tenga soporte para protocolos más extendidos, ya que la mayoría de las redes tiene paisajes extremadamente heterogéneos. Además, debe tener una interfaz amigable. La monitorización fácil de comprender es posible a través de la cobertura de estos protocolos populares. También es interesante tener disponible la opción de monitorización remota para múltiples localizaciones o redes distribuidas. Un buen software de monitorización de red ofrece a la administración información sobre el rendimiento del ancho de banda y disponibilidad usando de forma clara, con gráficos detallados, informes y listas. También almacena todos los datos, permitiendo al personal mantener una descripción a largo plazo del sistema e introducir mejoras o cambios teniendo en cuenta las tendencias. Esto es lo que establece la función de administración profesionales de redes. Deberá tener alarmas.
ya que las alarmas son una función importante a la hora de liberar al personal, ya que alertan al administrador responsable la existencia de errores, umbrales alcanzados o traspasos o dispositivos que se han caído. En la mayoría de soluciones, estas alarmas pueden ser adaptadas a las necesidades de la empresa de modo que el administrador pueda recibirlas por correo electrónico. Esto crea seguridad y facilita el trabajo del personal responsable. Del mismo modo, debería ser posible definir acciones dependientes de la alarma que se activa. Por ejemplo, si una solución informa de caída de un servidor, las aplicaciones contenidas en ese servidor no deberían generar sus informes independientes para eliminar excesos de información y alarmas redundantes. También deberá contar con una función integrada de clúster, ya que ésta proporciona un incremento en la seguridad respetando los posibles tiempos de caídas del sistema de monitorización. Esta característica activa la monitorización paralela en múltiples instancias de software. Lo que quiere decir es que si fallan una o más de estas instancias, las que continúan funcionando podrán asumir las tareas de las instancias caídas sin ninguna interrupción en la monitorización. Esto protege a los usuarios de fallos del software y garantiza un rendimiento óptimo de la red. También deberá ofrecer las opciones correspondientes de monitorización, siguiendo con el curso del concepto siempre creciente de computación de la nube y el incremento de los usos de los sistemas virtualizados. La solución de monitorización de software debería ofrecer las opciones correspondientes a monitorizar este tipo de sistemas. Paisler PRTG. La elección de la herramienta Paisler PRTG fue llevada a cabo porque cumple con los criterios de selección anteriormente mencionados, ya que es un software de monitorización de red que analiza procesos continuamente, realiza informes y alerta al personal de tecnologías de la información en el momento en el que se produce el error o los valores críticos se sobrepasan. Es altamente recomendable con el fin de garantizar nuestra disponibilidad, nuestro rendimiento y el correcto uso de nuestro ancho de banda en nuestra red. La monitorización de la red permitirá a nuestros administradores la intervención rápida, incluso remotamente si no se encuentra en el lugar donde se produce el problema. Monitorear nuestro centro de datos con PRTG nos permitirá asegurar el monitoreo 24/7 de todo nuestro sistema de centro de datos, comprobar el rendimiento de la infraestructura lógica en tiempo real, evitar costosos cortes de operatividad, abordar los cuellos de botella antes de que causen problemas, conocer las tendencias del centro de datos para una mejor planificación de la capacidad. Programa de alta disponibilidad para la infraestructura lógica. El diseño lógico es una descripción de los requisitos funcionales de un sistema. En otras palabras, es la expresión conceptual de lo que haría el sistema para resolver los problemas identificados en el análisis previo. El diseño lógico incluye planear el pronóstico de cada elemento del sistema. En primer lugar, se implementará un mecanismo de conmutación por error, donde si una instancia deja de responder, de modo automático cambia y entrega los datos desde una instancia independiente, a lo que se le llama conmutación por error. En primer lugar tenemos la instancia principal y la réplica de lectura. Se utiliza una réplica de lectura para descargar el trabajo de una instancia. La réplica de lectura es una copia exacta de la instancia principal. Los datos y otros cambios que se realizan en la instancia principal se actualizan casi en tiempo real en la réplica de lectura. Cabe mencionar que las réplicas de lectura son de solo lectura, por lo que no se pueden realizar operaciones de escritura en ellas. La réplica de lectura procesa consultas, solicitudes de lectura y tráfico de estadísticas, lo que reduce la carga en la instancia principal. En caso de que falle la instancia principal,
ya que a cada segundo la instancia principal escribe en un sistema de base de datos una señal de monitoreo de funcionamiento. En caso de que no se detecten varias de estas señales de monitoreo por funcionamiento, se inicia lo que conocemos como conmutación por error. Esto sucede si la instancia principal no responde durante 60 segundos aproximadamente, o si la zona que contiene la instancia principal experimenta una interrupción. Ahora, la instancia independiente entregará los datos hasta la próxima reconexión. A través de una IP estática compartida con la instancia principal, la instancia independiente ahora entregará los datos desde la zona secundaria. Modelo de alta disponibilidad. Se pueden implementar sistemas de alta disponibilidad de varias formas. Estos modelos dictan el comportamiento del sistema cuando se produce un error de componente. En este caso, seleccionamos el modelo de alta disponibilidad de equilibrio de carga. Respecto al comportamiento de los nodos, para el equilibrio de carga, tanto nuestro nodo primario como el nodo secundario serán activos y procesarán solicitudes del sistema en paralelo. Respecto a la protección de los datos, en este caso la réplica de datos será bidireccional y se realizará en base a las prestaciones del software. Respecto al tiempo de migración tras error, este será instantáneo, lo que representará una gran ventaja. La topología de equilibrio de carga consiste en un clúster de servidor de aplicaciones de alta disponibilidad, un clúster de servidor HTTP, un clúster de base de datos y un clúster de servidor de directorio. En una topología de equilibrio de carga, los servicios tienen una alta disponibilidad porque todos los componentes están en una modalidad activa-activa o en una modalidad de espera activa. Un gran número de usuarios puede acceder simultáneamente al sistema, con un impacto mínimo en las operaciones. Esta topología es comúnmente utilizada porque también trata tanto del rendimiento y la escalabilidad de la infraestructura, y se puede utilizar con configuraciones avanzadas. Además, el uso de servidores en espera proporcionan soporte de migración tras error para cada componente, y se utiliza un sistema de archivos compartidos de alta disponibilidad. Respecto a la configuración del servidor de directorios, se implementará la configuración de Tivoli Directory Server con duplicación de igual a igual y proxy. Respecto al tipo de disponibilidad, se contará con un activo-activo. Respecto al tiempo de migración tras error, se contará con migración instantánea tras errores para anomalías de nodos de directorio y con un tiempo menor a 30 segundos para anomalías de proxy. Respecto al nivel de protección, se proporciona un equilibrio de carga y protección contra errores de software, errores de almacenamiento, errores del servidor y errores de planta. El servidor de directorio proxy proporciona direccionamiento de solicitudes, equilibrio de carga, migración tras error y autenticación distribuida. El servidor de proxy también soporta datos distribuidos o de partición. Pero el propio servidor proxy no mantiene los datos. Tivoli Directory Server utiliza la duplicación de igual a igual para compartir datos entre los servidores. Los servidores de directorio de igual están soportados por los servidores proxy. Asimismo, se tiene acceso a ellos por medio de estos servidores proxy, que se configuran en el modelo de configuración de espera en caliente. Se accede al nodo de servidor proxy activo a través de una dirección IP de servicio. El siguiente diagrama muestra el servidor de directorio proxy, el cual es soportado por un servidor proxy en espera. Para garantizar una alta disponibilidad, un segundo servidor proxy está disponible para actuar como un servidor en espera. Cuando se produce un error, el servidor proxy intenta conectarse con uno o varios de los servidores de fondo,
Si el servidor proxy no puede conectarse a los servidores de fondo durante el inicio, se inicia en modalidad de solo configuración. Cuando se inicia el servidor proxy, consulta la topología de réplica para buscar todos los servidores del programa de fondo y clasifica los servidores del programa de fondo en dos tipos. El servidor de programa de fondo, que es el maestro del subárbol de la partición, es modificable. Todos los servidores del programa de fondo que restan son legibles. El servidor proxy ubica el primer servidor modificable disponible y envía todas las solicitudes de actualización a dicho servidor. Si el servidor modificable pasa a estar fuera de línea, el proxy pasa automáticamente al siguiente servidor modificable disponible. El proceso se repite si el servidor sigue fallando. Se pretende añadir un System Automation for Multiplataform o automatización de sistemas para multiplataformas, por sus siglas en inglés, a la configuración de clúster del servidor para reiniciar automáticamente los nodos con anomalías o fallas, ya que la función de esto es cuando se produce una anomalía, los agentes del nodo y los servidores de aplicaciones se pueden reiniciar en sus respectivos nodos. No se realiza la migración tras error a otro nodo. Este modelo no reinicia automáticamente los servicios que fallan en el clúster de despliegue de red. No obstante, como mencionamos anteriormente, se añadirá el System of Automation for Multiplatform a la configuración, para que los servicios se puedan configurar de tal forma que se reinicien automáticamente cuando el nodo vuelva a estar en línea. Además de ello, contará con documentos adjuntos para alta disponibilidad mediante el montaje automático de un sistema de archivo compartido, redundante en varios servidores de aplicación. La modalidad en espera activa DB2 HADR. Para las bases de datos usaremos la modalidad en espera activa con recuperación de catástrofes de alta disponibilidad, la cual es una función de réplica de base de datos que proporciona una solución de alta disponibilidad para anomalías, completas o parciales, de sistemas de sitio. Lo que nos decidiremos por este modelo fue la modalidad de espera activa, ya que los servidores de bases de datos primarios y los servidores de base de datos en espera soportan la migración tras error. Además, la base de datos en espera se mantiene sincronizada con la base de datos primaria y accede a los datos de registro que se genera en la base de datos primaria. La base de datos en espera sincroniza datos constantemente al recuperar un avance a través de los registros. Cuando un recurso crítico en el servidor de base de datos primario falla, un mecanismo de detección de anomalías se desencadena y se produce la migración tras error. Durante esta migración, el origen de datos se mueve desde el servidor primario al servidor en espera, y los clientes pueden acceder a los datos mediante el servidor en espera. Los clientes acceden a la base de datos mediante una dirección virtual o una dirección IP de servicio que se reserva para este sistema. El diagrama que se muestra ejemplifica un servidor de base de datos primario que está soportado por un servidor de base de datos en espera. El servidor en espera tiene acceso a los mismos datos sincronizados. Ahora, pasemos a un apartado de seguridad lógica. Esto no es más que la implementación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos, y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Dicho de otra forma, es un conjunto de procesos destinados a la seguridad en el uso de sistemas y los programas destinados a gestionar los datos y procesos de cualquier empresa. Del mismo modo también hace referencia al acceso autorizado
y ordenado de los usuarios al mismo. Algunos de los componentes de seguridad lógica que se pretenden implementar es una segmentación de redes, esto con el objetivo de hacer una labor de contención y que si se compromete una subred de algún servidor o un grupo de servidores, no significa que se tiene acceso a todos los servidores de la empresa. Al menos se disminuirá la velocidad de ataque al forzar a encontrar el camino a las otras subredes y esto aumenta la probabilidad de detección. El mismo objetivo persigue un casco de barco con compartimientos. Se intenta que el agua sea contenida en uno de los compartimentos, viéndolo de una analogía. Endurecimiento de los servidores. Esto significa levantar solo los servicios necesarios para dar el servicio, valga la redundancia, y seguir configuraciones seguras, ya que al no hacerlo podríamos vulnerar los datos almacenados de nuestros servidores y dejar expuesta información crítica sobre los clientes. Conexión restringida a Internet. Estamos de acuerdo que desde un servidor no se debería de poder navegar a cuantas páginas se desee. Esto impide al administrador andar visitando sin saberlo a páginas maliciosas, o bien al atacante que ya haya comprometido un servidor andar bajando herramientas adicionales para su ofensiva. Un servidor debe de tener solo conectividad con las direcciones IP de Internet necesarias y mejor aún no tener acceso al exterior de no ser necesario. Antivirus y listas blancas. Whitelist. Resulta obvio tener antivirus habilitado y actualizar en servidores que protejan en tiempo real y haga revisiones de todo el disco un par de veces al mes. Lo de hoy es tener productos de listas blancas, whitelist, no solo en estaciones de trabajo, sino en servidores. No es una tarea fácil, dado que este ambiente cambia constantemente con nuevas instalaciones y modificaciones frecuentes en la configuración. Sin embargo, valdrá totalmente la pena. Este también cuenta con la visibilidad de servidores. Se optimizará la seguridad de los servidores para poder minimizar el riesgo de espionaje dentro del corporativo. Su sistema operativo estará correctamente configurado. Los servicios y las interfaces de acceso a Internet deben reducirse al mínimo. Cuando un componente de hardware, un servicio o una interfaz dejen de ser necesarios, este deberá cerrar, desinstalar o ser deshabilitado. Mantener actualizado el software de servidores, teniendo actualizaciones día a día en el sistema operativo, tanto en las aplicaciones que se encuentren dentro de él, sobre todo si hablamos de muchos servidores. A veces las actualizaciones se dejan de lado por la negligencia, por falta de tiempo o simplemente porque se desconoce la manera de implementar la seguridad. Certificación SOC 2. ¿Qué es SOC 2? Proporciona una garantía independiente sobre todos los controles de la organización, que ofrecen un servicio para los que fueron diseñados e implementados, para cumplir un conjunto específico de requisitos o criterios. Este además es reconocido de forma internacional y es aceptado en todo el mundo. SOC 2 revisa los controles internos sobre el sistema, que pueden incluir uno o más servicios que ofrece la empresa y se centra en la información política de los sistemas, procedimientos de seguridad del sistema y la gestión de cambio. SOC 2 define los criterios para administrar los datos de los clientes en base a 5 principios de servicio de confianza. Estos son la seguridad, la disponibilidad, la integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad. Con motivos de obtener la certificación SOC 2, nuestros componentes de seguridad lógica nos garantizarán seguridad, brindar la protección a los recursos del sistema contra el acceso no autorizado y contar con controles de acceso que ayuden a prevenir
el abuso potencial del sistema, el robo o la eliminación no autorizada de datos, el uso indebido del software y la alteración o divulgación inadecuada de información. Para prevenir brechas de seguridad que pueden conducir al acceso no autorizado a sistemas y datos, se implementarán herramientas de seguridad como los firewalls de aplicaciones web y de red y la detección de intrusiones. Disponibilidad. Se refiere a la accesibilidad del sistema, productos o servicios según lo estipulado por un contrato o acuerdo de nivel de servicio. Como tal, el nivel de rendimiento mínimo aceptable para la disponibilidad del sistema lo establecen ambas partes. Este componente no aborda la funcionalidad y usabilidad del sistema, pero involucra criterios relacionados con la seguridad que pueden afectar la disponibilidad, la supervisión del rendimiento y la conmutación por error del sitio y el manejo de incidencias de seguridad son fundamentales en este contexto. Integridad de procesamiento. Este se refiere a un sistema logra no su propósito, es decir, entrega los datos correctos en el momento correcto. En consecuencia, el procesamiento de datos debe ser completo, válido, exacto, oportuno y autorizado. Sin embargo, la integridad del procesamiento no implica necesariamente la integridad de los datos. Si los datos contienen errores antes de ser integrados al sistema, detectarlos generalmente no es responsabilidad de la entidad procesadora. La supervisión del procesamiento de datos, junto con los procedimientos de garantía de calidad, pueden ayudar a garantizar la integridad del procesamiento. Confidencialidad. Los datos se consideran confidenciales si su acceso y divulgación están restringidos a un conjunto específico de personas u organizaciones. Los ejemplos pueden incluir datos destinados únicamente al personal de la empresa, así como planes de negocio, propiedad intelectual, listas de precios internos y otros tipos de información financiera confidencial. El cifrado es un entorno importante para proteger la confidencialidad durante la transmisión. Los cortafuegos de red y aplicaciones, junto con rigurosos controles de acceso, se pueden utilizar para proteger la información que se procesa o almacena en sistemas informáticos. Por último, la privacidad. Abordar recopilación, uso, retención, divulgación y eliminación de información personal del sistema de conformidad con el aviso de privacidad de una organización, así como los criterios establecidos en los principios de privacidad. Bueno, esta es la propuesta de diseño de la seguridad lógica del centro de datos. Gracias.